Ay, ¿qué pasa? Perfecto. Bueno, pues entonces continuamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Me estoy deteniendo porque la transmisión está bastante lenta y no sé por qué. Déjenme, voy a continuar. Sí se escucha bien. Perfecto. Disculpen ustedes. Bueno, pues vamos a continuar entonces. ¿Cuál es el propósito del módulo? Bueno, ustedes ya han analizado textos, pero ahora lo van a hacer a partir del contexto. Es decir, van a investigar acerca de las circunstancias históricas, geográficas, sociales, económicas, filosóficas, culturales y políticas que rodearon al autor al momento de producir su obra, ¿no? Para tener una visión más amplia de ese texto que ustedes están leyendo, ¿no? Y para que puedan apreciar las distintas visiones del mundo como manifestaciones culturales del ser humano y la sociedad. Con ello, ¿qué se va a lograr? Pues que ustedes tengan una comprensión más amplia de la realidad. Ese es el propósito de este módulo. Se trata del análisis literario, ¿no? Análisis de textos literarios. Es lo que vamos a ver en estas 4 semanas. Antes de pasar a esta parte, pues me gustaría platicarles de los elementos de evaluación. Primero vamos a comenzar con las actividades del módulo que ustedes ya conocen, pero vamos a dar un repaso breve. Son, como saben, 6 actividades integradoras que equivalen al 42% de su calificación. Estas 6 actividades se entregan de la semana 1 a la semana 3. Luego, en la semana 4, ustedes entregan su proyecto integrador, participan en el foro de integración y contestan su cuestionario de autoevaluación. Todo esto en la semana 4. ¿Sale? El otro 10% que se compone de 2 actividades de habilidades socioemocionales y también el 5% que corresponde a la participación automática que genera la plataforma. Cuando ustedes abren todos los recursos, participan en todos los foros aprendiendo, revisan la guía semanal, realizan las actividades formativas y todo lo que está relacionado con la plataforma, pues entonces ahí se les va generando esta calificación de participación automática, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que compone la evaluación del módulo y pues vamos a ver los plazos de la evaluación, ¿no? Primero que nada, los tiempos de evaluación. Recuerden que el asesor virtual dispone de 72 horas para calificar sus actividades una vez que ustedes las suben a la plataforma. Y recuerden también que estas 72 horas son hábiles, es decir, que no se consideran los fines de semana. Por ejemplo, aquí les proporcionan una tabla como guía. Si ustedes me entregasen la actividad el lunes a las 9 de la mañana, yo tendría a más tardar que entregarles su evaluación de la actividad integradora el día jueves a las 9 de la mañana. Porque se cuenta un plazo de 72 horas. Ahora bien, supongamos que ustedes me entregan el día sábado la actividad integradora. Bueno, pues contamos entonces con un plazo de 72 horas y yo tendría que estarles entregando su calificación a más tardar el miércoles. Como ustedes lo entregan el sábado, ya no importa la hora, yo se los tengo que entregar el miércoles y dispongo durante todo el día, porque como el sábado es día inhábil, pues entonces el miércoles no cuenta, ¿no? Bueno, este plazo de las 72 horas no es tan estricto para los días sábados y domingos. Simplemente el miércoles a más tardar es cuando yo tengo que entregarles sus calificaciones de sus actividades. Ahora, recuerden nada más, 72 horas hábiles para actividades integradoras y para el proyecto integrador son que ustedes van a entregar en la semana 4. Son 48 horas hábiles
de las que yo dispongo para calificar sus actividades, ¿sale? Y por último, su calificación final del módulo. Mi calificación del módulo son 48 horas después del cierre de módulo. ¿Cuándo cierra el módulo? El domingo 19 de septiembre a las 23:55 horas. Por esta información no se preocupen. De todas formas, les voy a compartir la presentación en el foro de novedades y en la semana 4 estaremos viendo ya a más detalle lo que tiene que ver con el proyecto integrador y con su calificación final del módulo. En lo que sí pongan atención por ahora son en el plazo de las actividades integradoras y bueno, pues vamos a hablar por último ya en estos aspectos formales de la extensión de entrega. ¿Cuándo pueden ustedes solicitar una extensión de entrega y qué es una extensión de entrega? En primer lugar, una extensión de entrega es el tiempo que se da al estudiante por si acaso no pudo entregar sus actividades integradoras en la semana correspondiente. ¿Cuánto tiempo se da? Son 72 horas después del cierre de cada semana. Esto solamente cuenta, estas extensiones de entrega solamente cuentan para las actividades de la semana que acaba de terminar. Es decir, si estamos en la semana 3, ustedes ya no podrían solicitar solicitar una extensión para las actividades de la semana 1, porque solamente contamos con 72 horas a partir del cierre de la semana. Entonces, bueno, si por alguna razón el día domingo no entregaron sus actividades, disponen de 72 horas para entregarme esas actividades de la semana 1. Y así sucesivamente, 72 horas después del cierre de la semana 2 y 72 horas al cierre de la semana 3. Para la semana 4 ya no hay. ¿Por qué? Porque ya estamos en el periodo de cierre. Ahí ya no se dan extensiones de entrega para el proyecto integrador, solamente para sus actividades integradoras. Les pido por favor que si alguno estuviera en el caso de solicitar la extensión, me escriban un correo o un mensaje en la plataforma y lo copien para su tutora, indicando su nombre completo, su grupo y el nombre de la actividad integradora que van a entregar. Por ahí también en el mensaje expliquen por qué razón no pudieron entregar la actividad a tiempo. Y bueno, recuerden que también para el proyecto integrador, de una vez lo anticipo, no hay extensiones de entrega. Entonces ahí sí, organicen su tiempo para que no tengan ningún problema. Y bueno, pues aquí esto se va a quedar por si alguno tuvo dudas. Pueden consultar esta presentación. Vamos a continuar ya con los aspectos de contenido de la semana 1, que en esta semana ya comenzamos a ver, ¿no? Nuestro texto se llama Textos y Visión del Mundo, ¿no? Y en esta semana ya comenzamos con la unidad 1, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta semana? Que ustedes lleven a cabo el análisis literario de 3 textos. En realidad son más textos porque contamos también los de la actividad integradora 2, que es un cuento. Entonces son de algunos textos literarios para que reconozcan sus particularidades y reconozcan la intención comunicativa. Con ello, ¿qué van a lograr? Identificar diferentes géneros y a partir de estos van a comprender las visiones del mundo que plantearon los autores, ¿no? Entonces vamos a analizar los elementos del texto, pero también vamos a analizar el contexto, ¿no? Las circunstancias en que se encontraba el autor a la hora de escribir ese texto. Entonces, bueno, vamos ya de lleno con la literatura. Estamos en un módulo en el que vamos a ver literatura. Y aquí la pregunta es, ¿para qué la literatura? ¿Por qué leer?
¿no? Y fíjense, yo quiero comenzar antes que otra cosa. Déjenme ver si no hay dudas. Perfecto, Aris, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Fíjense, yo quiero nada más comenzar con esta parte. Una cita un poco larga, pero tengan paciencia. La verdadera vida, la vida al fin descubierta e iluminada, la única vida por consiguiente realmente vivida es la literatura. Esa que en un sentido habita cada instante en todos los hombres, tanto como en el artista. Pero ellos, los hombres comunes, no la ven, porque no tratan de ponerla en claro. La literatura trata de poner en claro la vida. Y así, su pasado está atestado de innumerables clichés que permanecen inútiles porque la inteligencia no los ha revelado. Nuestra vida y también la vida de los demás, pues el estilo para el escritor, tanto como el color para el pintor, es una cuestión no de técnica, sino de visión. Es la revelación que sería imposible por medios directos y conscientes de la diferencia cualitativa que hay en el modo como nos aparece el mundo. Diferencia que si no hubiera arte, seguiría siendo el secreto eterno de cada cual. Solamente por el arte podemos salir de nosotros, saber lo que ve otro de ese universo que no es el mismo que el nuestro, y cuyos paisajes nos habrían permanecido tan desconocidos como los que puede haber en la luna, ¿no? Esta cita aquí ya les está explicando de dónde es En busca del tiempo perdido, ¿no? Esta cita ya les dice para qué la literatura. Hay una pregunta de la actividad integradora número 2, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje literario. Cuando lleguen a esa pregunta, regresen a esta cita para que la lean y puedan comentar algo acerca de la literatura y del lenguaje literario, ¿no? Pero como ven, aquí ya yo les presento para qué la literatura. Si alguien quiere comentar algo en el chat, lo puede hacer, ¿no? Y bueno, ya nada más recordar para comenzar que el inicio del módulo fue el lunes 23 de agosto y que de la semana 1 va a cerrar el domingo 29 de agosto a las 11:55 de la noche, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar ya con el apoyo y la orientación de sus actividades integradoras de la semana 1. Aquí voy a ser muy insistente en esta parte. Por favor, se los pido de la manera más atenta, eviten buscar actividades integradoras de Internet. Si ustedes le ponen actividad integradora 1, módulo 4, nos aparece una cantidad de actividades, ¿no? Donde ya hay algunas respuestas, ¿no? Supongamos que yo me meto a esta y ya tengo aquí algunas respuestas. ¿Cuál es el problema aquí? Que si ustedes copian las respuestas, simplemente ya no analizaron el texto. Y además hay muchísimos errores acá que ustedes al copiar o al simplemente leer la actividad y tomarla, hay muchísimos errores que ustedes ya van a llevarse a sus actividades. Entonces, la idea es que pues ustedes analicen los textos por su cuenta. Entonces, eviten buscar actividades integradoras publicadas en Internet. Ahorita vamos a ver por qué, pero es esta parte, ¿no? Lo más importante que quería mencionar acerca de la elaboración de sus actividades integradoras. Y bueno, antes de pasar ahí, lo que van a hacer ustedes, van a irse a su módulo, ¿no? A su semana, y como ustedes ya saben, porque ya tienen 3 módulos previos, van a descargar su guía semanal. Es lo primero que van a hacer siempre para elaborar sus actividades. Van a leer la guía y lo que van a ver también es los textos que se les recomienda, los recursos que se les recomienda leer y analizar para
hacer cada actividad. Aquí vienen los textos de la actividad integradora 1 y en esta parte vienen los textos de la actividad integradora 2, ¿no? Ahí ya los tienen. Ahora, bueno, ya que ustedes tienen esta parte, voy a abrir la diapositiva. Bueno, sí la voy a abrir, ¿no? Tienen esta parte, entonces ya revisaron los recursos y nos vamos a ir a la actividad integradora, ¿no? Ay, perdón, disculpen si pegué con el micrófono. La voy a abrir aquí porque no se ve bien, se me movió. Pero bueno, les está diciendo que ustedes van a analizar 3 textos literarios y van a completar un cuadro con los elementos del análisis literario. ¿Cuáles son estos textos? Uno de Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene que ver con un poema, otro de El Rey Burgués, que es un cuento, y otro de La Verdad Sospechosa, que es una obra de teatro, ¿no? Bueno, van a leer estos textos, ¿no? Y ya revisando los recursos van a completar el cuadro comparativo con los elementos que logren identificar en cada una de las obras. Aquí, en lo que tienen que tener cuidado es en esto. Es posible que algunos de los elementos de análisis no se cumplan en todos los textos. Esta parte es importante. ¿Por qué? Bueno, la pregunta aquí va a ser, ¿cuáles de estos elementos pertenecen al fondo y cuáles a la forma? ¿Qué van a hacer ustedes? Pues van a revisar los recursos que están estudiando. No necesitan salirse de aquí más que para investigar el contexto. Todo lo demás lo van a encontrar analizando los recursos de la semana. Por ejemplo, para que ustedes puedan... me voy a ir acá. Sí, esta parte que está acá, este esquema, se los voy a poner en la plataforma porque aquí no se alcanza a ver muy bien. Viene en la sección unidades de aprendizaje, ¿no? Red sistémica de aprendizajes. Y fíjense que aquí ya viene la distinción entre fondo y forma. La forma que contempla, aquí nos dice los géneros literarios, ¿no? Tiene que ver con la forma y el fondo lo vamos a ver más a detalle. Considera el contexto del autor para entender su intención comunicativa, ¿no? El contexto que es cultural, social, histórico, ¿no? De un movimiento literario. Aquí ustedes ya pueden entender el contexto. Ahora, vámonos un poco más a detalle a ver qué es esto de fondo y forma, porque supongo que ustedes ya vieron los recursos, pero sí quiero hacer la precisión para que no se vayan a confundir. Si ustedes revisan el recurso de fondo y forma, se van a dar cuenta que el fondo tiene que ver con las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Y la forma se refiere a la estructura de la obra, la manera en la que está escrita y a su división. ¿Qué es lo que nos interesa acá? Ustedes ya saben cuáles son los pasos para hacer el análisis de texto. Si no, acá los ven. Los vieron en el módulo 2, pero acá los tienen nuevamente. Y acá está elementos de fondo. Vienen todos estos: argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes, ¿no? Aquí están los elementos de fondo, ¿sale? Los elementos de forma tienen que ver con la estructura. Entonces, bueno, tienen esta parte, ¿ya? Y si nos vamos un poco, déjenme mover, ahí donde estoy, ya me equivoqué, acá. Ya nos fijamos entonces, ¿no? Ustedes revisan esos recursos y bueno, entonces, ¿qué les está pidiendo? ¿Cuáles son elementos de fondo y forma? ¿Cuáles de estos elementos
pertenecen al fondo y a la forma, ya lo vieron, ¿no? Revisen el recurso fondo y forma. Ustedes ya están viendo, el argumento ya vimos que pertenece al fondo, ¿no? Entonces, bueno, en el argumento, en ese recurso ustedes van a explicar qué sucede. En el argumento se responde qué sucede en la obra. Ustedes van a contestar acá. Pero aguas, ¿por qué les pongo esta parte? Porque hay preguntas que no necesariamente se tienen que contestar. Ustedes deben de fijarse en los recursos, ¿no? Fíjense en los géneros literarios, porque hay elementos que no van a poder contestar, como dice acá. Es posible que algunos de los elementos de análisis no se cumplan en todos los textos. Por ejemplo, la pregunta en el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cuál es la acción? Revisen estos recursos y vean si se puede contestar esta pregunta o si no se puede. Si no se puede, tienen que explicar por qué. Ahora, en la acción en el género narrativa, vayan al recurso de género de la narrativa para que vean en qué consiste la acción y puedan contestar correctamente esta pregunta en el género de la narrativa. Ustedes van a identificar, ¿no?, el género literario al que pertenece y a partir de eso van a poder contestar las siguientes preguntas. Respecto al contexto, ya se fijaron, tiempo, espacio, esos son elementos que vimos en este recurso que les acabo de abrir, que les acabo de mostrar, ¿no? Ahora, contexto. En el contexto van a tener que hacer un trabajo de investigación. Entonces, lo que sí les voy a pedir es que investiguen en fuentes confiables. Vamos a verlo en un momento, simplemente se los señalo aquí, ¿no? Contexto de producción. El contexto en las obras literarias, ya lo vieron, ¿no? Acontecimientos y movimientos sociales, políticos, artísticos, culturales y filosóficos relevantes. Ese es el contexto del autor. Para que ustedes puedan contestar correctamente el contexto, tienen que investigar. Si vemos en qué año nació Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, entonces ustedes tendrían que investigar qué acontecimientos políticos, culturales, filosóficos estaban presentes en esa época. Es lo que tendrían que hacer, la circunstancia de la vida de los autores. Esto es lo que tendrían que investigar ustedes. Por favor, evítense ir a las actividades de internet que ya están disponibles, que están publicadas ahí, porque en realidad ya no hay ninguna investigación del contexto. Si ustedes las revisan, van a ver que no cumplen con estas características. Entonces, traten ustedes de investigar el contexto. Yo les voy a dejar este recurso para que lo puedan revisar. También revisen el recurso de géneros literarios, les va a ser de mucha utilidad. Ahí vienen las características de los 3 tipos de géneros literarios, de acuerdo con estos textos que se les está pidiendo analizar. El recurso de poesía y lírica y el de narrativa son importantes, ¿no? Y bueno, entonces ya tienen esta parte del cuadro. ¿Y qué van a hacer? Con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten, ¿no? Aquí simplemente les hago otra vez la indicación, que se fijen qué tenemos que investigar para conocer el contexto. Ya se los mostré en esta página un poco, pero ustedes revísenla, por favor, para que puedan contestar bien esa pregunta. Ahora, hay una parte que se me estaba pasando que tiene que ver con el contexto sociohistórico y cultural de la obra. ¿Qué es esta? ¿Qué contexto, qué circunstancias se están reflejando en la obra? Están presentes en la obra. Entonces, esta parte también tendría que ver dentro de la obra, ¿no?
El contexto del autor es las circunstancias que rodeaban al autor y el contexto de la obra es dentro de la obra, ¿no? ¿Qué situaciones, qué acontecimientos se están mostrando? Pueden complementarla también con la investigación que hicieron acerca del autor si no encuentran algo. Pero, bueno, pues esto sería en general. No sé si haya preguntas. Parece que no. Bueno, pues voy a continuar. Si hay alguna pregunta, por favor me detienen para precisarla o complementar la explicación, ¿no? Se abrió malísimo. No, me voy a ir acá porque aquí se abre muy mal. Discúlpenme. A ver, ¿dónde está? Rúbrica. Aquí está, ¿no? Revisamos la rúbrica. Una vez que ustedes ya hayan contestado las 3 preguntas de la actividad, esta es la de cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. Aquí, por favor, también ustedes, a partir del análisis del texto y del contexto, van a contestar aquí, por favor, con la extensión tengan cuidado, de 10 a 12 líneas se les está pidiendo de extensión. Luego van a redactar también un comentario breve de no más de 15 líneas, tengan cuidado con esto, en el que contrasten las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaron en el cuadro comparativo, ¿no? Las diferencias que encontraron, pero van a comparar esta parte, ¿no? Los elementos que identificaron, por ejemplo, el tiempo, ¿no? El tiempo nos dice que el tiempo, si revisamos el recurso de fondo y forma, pues en ese recurso se nos dice que el tiempo o bien puede ser objetivo o cronológico, o bien puede ser subjetivo. Las horas, los días son explícitos, es decir, el tiempo cronológico es el que va transcurriendo, ¿no? Las fechas, ese es el tiempo cronológico, la hora, ¿no? Y subjetivo es el tiempo tal como lo percibimos nosotros, el que transcurre en la mente de un personaje, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen que tener cuidado. En el espacio también tengan cuidado, ¿no? El lugar donde se llevan a cabo los sucesos de la obra, donde se desarrolla la obra. Pueden responder esas preguntas que viene acá en el punto 5, comparando todos estos elementos, ¿no? Incluso comparando el autor, tomen en cuenta los elementos del cuadro para contestar la pregunta. Y luego, por último, ya van a contrastar la forma de ver la vida de los textos literarios con la suya, ¿sale? Entonces, tomen en cuenta la época en que viven, de 10 a 12 líneas. Tengan cuidado, por favor, traten de no copiar, sobre todo en la obra de Al que ingrato me deja, Busco amante, El rey burgués. Bueno, estas ya, hay cantidades inimaginables de actividades de internet, pero todas dicen lo mismo, ¿no? Y en todas dice que al que ingrato me deja, busco amante, que el que siente despecho y no sé qué tanto, siempre repiten lo mismo en todas esas actividades. Ustedes, para que no se prejuicien, eviten buscar en esas actividades, lean el poema y ustedes digan cuál es el tema, ¿no? Y cuál es el argumento. Y bueno, pues esta actividad en realidad está muy sencilla. Si ustedes revisan los recursos, van a poder hacerlo bien. De todas formas, cualquier duda que tengan en el foro Aprendiendo, ahí la vamos a estar revisando y esperemos que no haya ningún problema para que puedan realizar su actividad y entregarla. Y bueno, continuamos con
aquí nada más, este es un ejemplo. Les voy a dejar esta presentación. Aquí yo les estoy compartiendo enlaces para que ustedes puedan tener más información sobre el contexto. Si quieren pueden revisarlos, ¿no? Aquí pueden investigar algo sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz y las condiciones, tanto culturales, sociales. Aquí pueden ver. Pueden revisar esta información. Si les sirve, pues es bienvenida, la pueden tomar de ahí. Y aquí también les estoy dando más información sobre el cuento alegre. Es un breve resumen, pero ustedes ya pueden investigar más, ¿no? Y bueno, para realizar la integradora, investiguen en fuentes confiables sobre la vida y obra de los autores solicitados en la actividad, ¿no? Entonces ahí está, ahí se los dejo. Y bueno, les comparto también adicional un recurso sobre los géneros literarios para que tengan más información. Por acá también les dejé otro recurso. Nada más que como no es un sitio seguro, Genially no me permite poner el enlace. Ustedes si lo quieren revisar, lo copian y lo pegan en una ventana nueva. Es este, ¿no? Aquí también lo pueden revisar para que tengan más información. Son dos recursos de géneros literarios que espero les sirvan para que les queden claros. Y ahora sí, ya que tenemos esto, entonces nos vamos con la actividad integradora 2. Esta actividad en realidad es bastante sencilla porque como les está diciendo en la plataforma, en la guía, les está diciendo que solamente deben de revisar un recurso que es lenguaje literario, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer acá? Déjenme buscarla, ya se me perdieron todas. Ya tengo tantas páginas abiertas que ya no sé. Aquí está. Listo. Van a leer el cuento otra vez de Rubén Darío, La canción del oro, y van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste del texto? Justifica tu respuesta, ¿no? Entonces simplemente lo leen y aquí ya la justifican. Luego, ¿identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual? Esta también ustedes van a decir sí, no, pero van a justificar su respuesta. Sí, identifico, bueno, no les voy a decir, ¿no? Identifico la ambición, pongamos por ejemplo. Tienen que justificar su respuesta explicando por qué, ¿sale? Y luego, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Justifica tu respuesta. Revisen el recurso lenguaje literario. Aquí se me fue, pero es ¿qué tipo de lenguaje emplea? ¿Sí? ¿Qué tipo de lenguaje emplea? Si ustedes se van al recurso del lenguaje literario, este les va a ser muy útil porque el lenguaje literario se les está diciendo que puede ser el lenguaje denotativo o lenguaje connotativo, ¿sale? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de lenguaje emplea? ¿O es lenguaje denotativo o lenguaje connotativo? Y también aquí tienen las funciones del lenguaje, referencial, emotiva y apelativa. Entonces, ustedes lo que van a hacer es sí, ¿no? Van a entonces explicar qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor. Justifica tu respuesta. Pues me parece un lenguaje complicado. Aquí ustedes van a anotar lo que quieran, ¿no? Pero también revisen qué es el lenguaje literario para que puedan explicarlo con más claridad. La siguiente, ¿consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? ¿Por qué? Ya lo van a explicar ustedes. Y luego, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Por qué? ¿No? Entonces también acá lo van a mencionar. Aquí yo les recomiendo que busquen características del lenguaje literario para que conozcan más y no simplemente se queden con una mera opinión, ¿no?
sino que expliquen. Bueno, este es un ejercicio de lenguaje literario, pero aquí viene abajo cuáles son las características del lenguaje literario. No, entonces, el lenguaje literario que se utiliza en el texto facilita o complica su comprensión. ¿Por qué? ¿Consideras que es una forma de expresión artística? Entonces, como les decía, revisan este recurso, si ustedes gustan, las características del lenguaje literario para que puedan contestar mejor. Lee con atención la siguiente fábula, el perro y el cocodrilo. ¿Y qué van a hacer? Esta es la parte que me importa más. Van a redactar con sus palabras entre 5 y 10 líneas de qué trata el texto, como si se la contaras a algún amigo o a algún familiar. Entonces, ya debería de cerrar varios, aquí está, ¿no? Cuando les están pidiendo que se lo cuenten a un amigo, pues lo van a contar en su vida cotidiana, tal como ustedes suelen contarlo, ¿no? Utilizando el lenguaje coloquial, que es el lenguaje que utilizamos diariamente, con el que nos comunicamos. Entonces, van a contarlo así. Les está pidiendo de extensión entre 5 y 10 líneas, ¿no? ¿De qué trata el texto? Simplemente. Y bueno, después van a redactar el texto entre 5 y 10 líneas, retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario, ¿sale? Entonces, para hacer esto, revisen el recurso lenguaje literario y revisen el recurso de la narrativa. ¿Por qué? Porque en ese recurso, ¿no? El género de la narrativa, si ustedes se fijan, tiene elementos básicos: planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace, ¿no? Y establece relaciones espaciotemporales entre distintos personajes, ¿no? Ustedes ya van a crear personajes, es decir, van a volver a contar la fábula, pero ustedes van a utilizar elementos del lenguaje literario. Es lo que tienen que hacer en esta parte. Ahora sí, en la 3, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Por ejemplo, utilizaron el tiempo subjetivo de los personajes. ¿Cómo pasó el tiempo para el perro, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí van a decir, pues el fondo, los elementos de fondo, pues son el tiempo que utilicé, el espacio, porque lo conté en un bosque, por ejemplo, vamos a ponerlo. Aquí ustedes lo van a notar. ¿Y cuál es la forma? Pues la forma es el lenguaje en el que está narrado, la forma es el género literario al que pertenece. Ustedes ya lo van a ir haciendo. Y por último, van a explicar qué tipo de lenguaje les gustó más utilizar, el cotidiano o el literario y por qué. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tendrían que hacer para esta actividad 2. Revisen estos recursos. Aquí también se los puse, si no mal recuerdo. Ustedes sí van a poder acceder acá, pero también estos recursos, los recursos de la plataforma, es mejor que los descarguen ustedes y que los guarden en una carpeta para que los conserven, ¿no? Entonces, ya que tienen esta parte, revisen la rúbrica al igual que hicieron en la otra actividad, ¿no? Y en la rúbrica, no sé si lo pueda ampliar. No puedo, pero se los voy a leer y ustedes las revisan, ¿no? En su documento incluye la respuesta a las preguntas, su justificación es congruente con el contenido de la obra y lo hace de forma clara, es decir, lean los textos, no lean resúmenes, lean los textos. La redacción con sus propias palabras del texto dado en la extensión solicitada la hizo. La redacción en que retoma algunos elementos de la narrativa y expresiones del lenguaje literario la hizo, ¿no? Con la extensión solicitada. ¿Cuál es el fondo y cuál es la forma en la que lo redactó?
y qué tipo de lenguaje le gustó más utilizar. Aquí vean, por ejemplo, ustedes todo lo que tienen que tener su actividad para que esté bien elaborada. Y bueno, perfecto. Y por último, ¿qué van a hacer? Bueno, esta parte, aquí yo les dejo también de todas formas un ejercicio de repaso de las funciones del lenguaje. Lo revisan ustedes y aquí vienen las recomendaciones. Realicen todas las actividades de la semana, participen en el foro Aprendiendo. Lean con atención lo que se les está pidiendo en cada actividad, revisen los recursos de cada semana y revisen también la sección de fuentes de consulta. Seleccionen los recursos que te serán de utilidad para elaborar sus actividades, revisen la guía semanal. Ahora, lo que es importante para esta actividad. Si tienen que hacer un trabajo de investigación, que es el caso de la actividad 1, busquen en sitios de información confiable. Por favor, eviten basar la realización de sus actividades en sitios de internet de prepa en línea, actividades de prepa en línea, o eviten también buscar las respuestas en sitios como Brainly, El Rincón del Vago, Buenas Tareas, etc. Esto es importante. ¿Por qué? Porque sus compañeros de prepa en línea son estudiantes como ustedes y uno de los requisitos y de los criterios es que sean expertos o autores reconocidos, investigadores reconocidos en el tema, ¿no? Entonces, sus compañeros no cumplen con esos requisitos porque están en un proceso de aprendizaje. Y las respuestas en sitios como Braille y El Rincón de Vago, el problema que tienen es que no se sabe quién las subió. Entonces, no pueden ser sitios confiables. Una vez revisada su actividad, revisen la rúbrica, revisen que cumpla con las indicaciones, guarden su archivo con el formato solicitado y siempre revisen las rúbricas de evaluación. Y aquí viene lo importante, por favor eviten el plagio. ¿Qué es esto del plagio? Ustedes se van a ir a la página 5, ¿no? Y lo más importante, copiar y pegar. En la página 5 se les dice cuándo se incurre en plagio. Copiar y pegar. Pues si ustedes copian información tal cual y se la traen, ¿no? Y la hacen pasar como suya, estarían incurriendo en plagio. Entonces, aquí tienen que tener cuidado. Otra forma en la que podrían hacer plagio. Supongamos que no tienen tiempo alguno de ustedes de entregar su actividad y lo que hace es buscar una que esté en internet. Y lo que, para evitar esto de copiar y pegar, le cambia solamente algunas palabras a su actividad a partir de la que está copiando. Pues eso también se considera plagio porque es parafrasear inapropiadamente. Es decir, parafrasear inapropiadamente quiere decir que cambiamos solamente el orden de las palabras o alguna que otra palabra, ¿no? Ponemos sinónimos de algunas palabras o las cambiamos de orden. Ese sería el parafraseo inapropiado. ¿Cuándo podemos parafrasear? Cuando nosotros leemos algo y lo explicamos con nuestras palabras. Eso sí es correcto. Explicar algo con nuestras palabras, a eso se le llama parafrasear, pero no a simplemente cambiar el orden de alguna frase que yo ya copié o solamente cambiarle sinónimos. Ese sería parafraseo inapropiado. Y por último, la referencia perdida, cuando no citamos o mencionamos la fuente de información de algún contenido. Tenemos, si tomamos información, ¿no? Tenemos que citarla, ¿sale? Entonces vayan revisando este manual porque les va a ser muy importante, sobre todo para la siguiente semana. Aquí vienen los estilos de citación, aquí viene cuándo se debe citar, cómo se debe citar y cómo anotar las referencias. Lo pueden encontrar acá,
Entonces, bueno, pues aquí está esta parte de la presentación y si alguno de ustedes tuviera dudas, pues puede escribirla en el chat o puede comentarla en el foro Aprendiendo o mandarme un mensaje en la plataforma. Y bueno, no sé si tengan dudas, algún comentario, algo que no haya quedado claro, ¿no? Bueno, pues nada más alguna precisión que tiene que ver con la forma, ¿no? Los elementos de forma, que eso no lo dejé muy claro quizá. Los elementos de forma tienen que ver con el lenguaje, con cómo está estructurada la obra. Esos son los elementos de forma. El lenguaje, el género literario al que pertenece. Revisen el recurso y sobre todo revisen el esquema que viene al inicio en las unidades de aprendizaje. Ahí viene, pero también revisen el recurso de fondo y forma y les va a quedar más claro. En este recurso lo van a encontrar, ¿no? Cómo se proyectan las ideas, cómo está escrita. La forma tiene que ver con el lenguaje. Nada más no se me vaya a olvidar a mí aclarar esto. Y bueno, pues si no tienen más dudas, pues de mi parte sería todo. Les agradezco, realicen estos ejercicios y pues nos estaríamos viendo el próximo miércoles, que vienen unas actividades que son un poquito más laboriosas, pero no son complicadas. Nos estaríamos viendo el mismo miércoles para resolver algunas dudas. Por favor, tomen en cuenta esto del plagio, evítenlo y les agradezco mucho que hayan estado presentes, su atención. Cualquier duda, estoy en la plataforma, me pueden localizar, me escriben un correo o escriben en el foro Aprendiendo. Les dejé algunos mensajes en el foro Aprendiendo, algunas preguntas. Por favor, los invito a participar. Y bueno, pues de mi parte eso sería todo. Les agradezco muchísimo. Que tengan una excelente noche. Hasta luego, muchas gracias.